Bueno, he estado mirando, bueno, el día de ayer también hice un Zoom veo que John está conectado justamente con él, donde estuvimos dándole seguimiento a algunos cuantos instrumentos. Uno de ellos muy interesante que vimos el día de ayer fue justamente el dólar con el franco. Este lo vimos el día de ayer, lo platicamos un poco más a detalle y llegamos a una conclusión. Y la conclusión es bastante simple, ahora se lo explico. ¿Cómo está de momento el panorama en este instrumento? Bien, miren, este de aquí, por lo que vemos, este tiene un pico 1 y aparentemente esto, pues cualquier persona diría, pues un segundo pico, un patrón de reversión y esto se va hacia arriba. Ok, esa es la inferencia que cualquier persona haría, pues eso es lo que el precio aparentemente nos está diciendo, pero hay que tomar en cuenta otros datos que también nos está dando el precio, que en este caso pues, son más importantes que solamente lo que visualmente podemos observar. O sea, hay que contrastar esos datos pues, con la información que también nos ofrece en otras temporalidades. Por ejemplo, este lo estuvimos analizando, de hecho este creo que subí el video donde lo analizamos un poco más completo, más a detalle y todo eso, pero en sí, nomás para recalcar, este de aquí, fíjense muy bien, este tenemos lo que es un ciclo bajista, ¿ok? Aquí se ve un ciclo bajista bastante claro, todo esto técnicamente es una expansión de aquí a aquí, entonces quiere decir que por principios de fractalidad, eh, técnicamente el ciclo debería estar, bueno, más bien está aquí cuando bajemos al H4, ¿ok? Esto técnicamente es la expansión completa de la estructura micro del gráfico diario, así tal cual. Por lo cual, la estructura micro del H4 es justamente ese movimiento bajista, ese ciclo bajista es la estructura micro del H4. Por lo cual, quiere decir que el ciclo no empieza pues, de donde estamos viendo. O sea, incluso en este tuvimos la necesidad de comprimir un poco más el gráfico para ver realmente de dónde está partiendo el ciclo. O sea, es algo que no hay que hacer muy a menudo, pero en este caso hubo la necesidad de hacerlo, así que pues se hizo. Vale, aquí se ve perfectamente cuál es el ciclo y si nos damos cuenta dónde está empezando, que justamente está iniciando de aquí, ¿sí? Tenemos este movimiento, esta contracción tipo compresión, luego tenemos una expansión, luego tenemos una pequeña contracción tipo rango descendente, luego tenemos una expansión. Entonces, si comparamos lo que es el tamaño del ciclo completo, que justamente ya sabemos que empieza aquí, debido a temas de fractalidad y todo eso, ya sabemos que empieza aquí. Entonces, fíjense muy bien, nosotros lo que nos interesa es la ejecución dentro de la estructura micro, ya que es la estructura en la cual nosotros estamos analizando. Y recuerden lo que ya yo les he dicho, la mezcla de diferentes estructuras en la misma temporalidad puede ser un gran peligro porque las diferencias que uno genera al mezclar diferentes estructuras se va a ver mermada en cuestiones de probabilidades. No sé si me explique. Bueno, en resumen, lo que estamos viendo aquí, para la persona que no entienda bien, es como que tengamos lo siguiente. Tenemos un ciclo normal, un ciclo cualquiera, y estamos viendo algo así. Ok, fíjense. Bueno, aquí hubo un patrón de cambio, bla, bla, y más notorio. Bla, bla. Ok, fíjense. Técnicamente esto es lo que está ocurriendo para que puedan ver a qué me refiero, ¿sí? Fíjense muy bien. Si observamos esto, que el ciclo está viniendo de aquí y el ciclo pues, tiene un cierto tamaño, una cierta proporción, que es lo que llamamos la estructura micro, ¿sí? Por eso plasmamos ese tipo de estructuras y utilizamos un medio de visualización que nos facilite detectar pues, con mejor precisión y mayor facilidad, obviamente. Y fíjense qué está ocurriendo. O sea, justamente eso es lo que tenemos. Tenemos un ciclo bastante prolongado
Y un patrón de reversión, o aparentemente cualquier persona que lo viese diría pues un patrón de reversión, pero técnicamente es esto, es totalmente desproporcional a la estructura, por lo cual ese patrón de reversión técnicamente no es un patrón de reversión de la estructura micro todavía, ¿ok? A ver, voy a agregar los que faltan. Entonces, si entendemos este concepto de que de momento esa formación o ese movimiento, último movimiento, quiere decir que de momento es parte de una nanoestructura, o sea, una estructura más pequeña que de la estructura micro, tomando en cuenta que ya sabemos cuál es la estructura micro de este instrumento. Bien, por lo cual bueno, si entendemos esto, es menos probable de que podamos confundir términos y en este caso es menos probable que podamos confundir en cuanto a direcciones y qué esperar del precio. Porque este dato que le estoy diciendo va a tomar repercusión en lo que vamos a estar mirando posteriormente. Bien, como ya entendimos que este movimiento actualmente todavía no es técnicamente, de momento es un patrón de reversión por cuestiones que ya les he comentado. Para los que acaban de entrar pueden ver la primera parte. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Y por qué dije que estaba interesante el día de ayer y por qué incluso hoy le di cierto seguimiento? ¿Ok? Por una simple cuestión. Sí. Miren, ¿qué espero en este instrumento o qué se esperaría en ese instrumento? Hay dos inferencias, ¿ok? Miren, la primera, y es justamente la que a mí me interesa en un futuro, o sea, muy probablemente la próxima semana, para darle todavía más seguimiento a ese instrumento, es justamente lo siguiente. Si entendemos que este patrón de reversión es de la nanoestructura, por lo cual quiere decir que en el H4, si recordamos, estamos esperando un patrón de cambio, por lo cual este todavía no lo es, porque ya vemos que no es proporcional de la estructura micro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el precio puede subir nuevamente y volver a bajar, y es ahí cuando ya se volvería proporcional y ya se podría considerar como un patrón de reversión, por lo cual aquí en ese momento pues puede volver a bajar y ya potencialmente volver a subir. Entonces ahí sería la operativa más swing, pero de momento, como yo les dije, el poder reconocer y no mezclar lo que son las diferentes estructuras que nos pueden mostrar el precio, como yo les dije, el que no lo mezcla y el que los entiende, el que comprende esto, es más sencillo que pueda gestionar lo que son sus operaciones y saber cómo, en este caso, ejecutarlas. Porque fíjense, cuando uno entiende esto, sabe que técnicamente esta formación en específico, uno no lo va a ejecutar como si fuese un segundo pico, porque técnicamente no es un segundo pico del patrón de reversión que estamos esperando, que es proporcional a lo que es el tamaño del ciclo, a lo que es la estructura micro, ¿sí? Por lo cual, también ese tiene una categoría en específica que comenté el día de ayer, que trata en lo siguiente: entra en la categoría de primer pico y en la categoría de reentrada de primer pico. ¿A qué me refiero? Miren, les explico cómo funciona un poco la parte de razones de entrada, ¿sí? Simplemente para que quede un poco claro. Miren, dentro de lo que es una operativa general, existen tres grandes puntos de entrada, por decirlo así, ¿no? Lo que es una entrada a un inicio de ciclo, que es justamente pues, a la espera de un cambio tendencial, y eso ahí entras en inicio del ciclo. También existe una entrada en fin de una expansión, o sea, todo eso lo que genera es una expansión. Al final del día, pues, uno intenta buscar dónde termina la expansión para buscar un nuevo movimiento, que es un fin de expansión, o una entrada en fin de expansión para buscar una contracción, donde posteriormente luego se realiza alguna contracción, ya sea más limpia, más ruidosa, bla, bla, pero en sí es una contracción y que potencialmente pues, va a volver a finalizar esa contracción. ¿Para qué? Para continuar con lo que es el ciclo que previamente se ha confirmado, o sea, potencialmente, en este caso, en este ejemplo, alcista, ¿ok? Entonces, si entendemos bien la estructura del precio, sabemos que potencialmente hay tres grandes razones de entrada: los del inicio del ciclo,
los del fin de la expansión, los del fin de la contracción. O sea, en otros términos, comprar barato, vender caro, comprar barato. Punto. A lo que se resume el trading, ¿no? Al final del día eso es lo que nos interesa. Bien, pero resulta que también, pues, ojalá fuese así de simple. No es tan así de simple porque existen retesteos, existen ciertas variantes en cuanto a la estructura, por lo cual hay que tener ciertos criterios al momento de compra-venta y ciertos criterios en cuanto a determinar cuál es el riesgo de la operativa. ¿Ok? Entonces, para ello sí importa comprender los principios importantes de lo que es el gráfico. Bueno, entonces dentro de lo que es la categoría general de inicio de un ciclo, que es justamente esta, ¿no? La búsqueda del patrón de la reversión, justamente esa, la categoría número uno, por decirlo así. Hay dos puntos donde uno, digamos, pues puede buscar alguna ejecución, obviamente entendiendo cuál es la naturaleza de cada uno, ¿ok? Puede uno intentar buscar lo que es un primer pico, puede uno, que es lo más recomendable, es buscar lo que es el segundo pico, ¿sí? Digamos que dentro de lo general, lo más viable o lo que prácticamente todos recomiendan es la búsqueda de segundo pico. Estrategias como el market maker se basa en este concepto más o menos, y buscando lo que es obviamente en el segundo pico, o sea, está bastante bien, pero si uno entiende, como les dije, lo que es la naturaleza del precio, el comportamiento, bla, 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 pues uno inclusive en ocasiones puede decir, pues vale, yo entiendo cuál es el riesgo y el riesgo me lo va a compensar con el beneficio que puedo obtener, así que pues puedo ejecutar, en este caso la ejecución es en lo que llamamos ejecución en el primer pico, ¿ok? Y como yo les dije, si entendemos la estructura, técnicamente esto de momentos es la formación del primer pico. O sea, aunque aquí aparentemente se puede ver dos picos, pero como ya les dije, no es proporcional a la estructura micro que ha formado, por lo cual técnicamente es el primer pico. O sea, que estamos en este punto, ¿vale? Pero como yo les dije, esto ojalá fuese así de lineal, ojalá el precio se moviese lineal, que solamente toca un punto y se va, toca un punto y se va. Ojalá fuese así el precio, por lo cual no es el caso. Por lo cual hay que establecerse ciertos criterios de recompra, ciertos criterios de reventa, ciertos criterios de anulación de lo que se está viendo, ciertos criterios de continuación, etc. O sea, hay que tener en cuenta esos criterios. Y en este caso les voy a explicar el criterio de este instrumento, porque es lo que pues, nos interesa. El día de ayer estuvo en un punto excelente. Hoy ya tiene cierto recorrido, pero simplemente quiero que entiendan cuál es el concepto. ¿Ok? Bueno, como en su momento ya había hecho esto, aquí una pequeña subida, ¿sí? O sea, como ya dije, estamos en este punto. O sea, fíjense, quiero que lo vean así para que no se confundan. Quiero que vean que esto como si fuese el primer pico. ¿Ok? Quiero que así lo vean. Vale. Entonces, como esto, estamos aquí. ¿Cómo funciona esto? Mira, estamos aquí, vamos a darle un poco más de zoom para que entiendan. Se recuerden que estamos enfocados ahorita en el primer pico. Primero tuvimos esto, el precio subió, ¿sí? Ahí esperamos que ojalá se hubiese prolongado más, o un poquito más, y luego hacer algo un poco más ruidoso, para que sea más proporcional el segundo pico, pero resulta que el precio bajó, ¿ok? Y en su momento, los que recuerdan, igual analizamos esta primera parte, analizamos esta primera subida. De hecho, en ese hubo ejecución, lo comentamos, bla, bla, bla. Ahí está todo grabado. Se comentó esa primera entrada. Y pues bastante bien, se ejecutó. Luego el precio, en este caso, volvió a retestear. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo uno busca retesteos específicamente en este punto? ¿Ok? Entonces, miren, la categoría de entrada, el que entiende, la categoría principal fue un primer pico. Y la categoría de no es un segundo pico, sino es una reentrada de un primer pico. Y es ahí donde cambia la cosa, porque no se gestiona de la misma manera como se gestionaría lo que es un segundo pico, porque no está dentro de esa categoría, porque técnicamente para el precio y para la estructura micro no es un segundo pico, y eso es lo que hay que entender, ¿sí? Su categoría específica es una reentrada de un primer pico, ¿sí? Entonces se gestiona de una manera totalmente
distinta. ¿Y cómo se gestiona? Que es la gran pregunta. Yo lo hago del siguiente modo. Cuando busco reentradas, por lo general, igual puede variar un poquito, pero vamos a hablar de eso en específico. Como les dije, el precio genera una referencia. En este caso, generó una referencia, que fue justamente esta, ¿no? Genera el precio una referencia. Genera una referencia y obviamente esa referencia, a partir de ese momento, pues ya tenemos noción de que hubo reacción en tal punto, etcétera. Y si vemos que el precio nuevamente vuelve a regresarse, es aquí donde entra el concepto de márgenes de riesgo, ¿sí? Como saben, yo manejo ciertos márgenes de riesgo. Normalmente en el H4 manejo márgenes no mayores a 55. Eso quiere decir que cualquier riesgo que esté en menor o igual a 55 está dentro de un margen aceptable, ¿sí? Así manejo, en este caso para H4, en la mayoría de los instrumentos. Obviamente hay que tomar en cuenta que instrumentos como el oro, instrumentos como algunas libras, tienden a ser más volátiles, así que ese margen puede variar, pero por lo general se encuentran dentro de ese margen. Y también en el H1 los márgenes que manejo no superiores, bueno, es menor o igual a 35. Ahí se encuentran oscilando los márgenes de riesgo. Entonces, tomando en cuenta que ya tenemos preestablecidos ciertos márgenes, si ya tenemos una referencia, lo que yo hago para buscar alguna reejecución, cuando es una reentrada, en este caso, en este tipo, en este muy peculiar, siempre hay dos vías. Siempre está la vía de una ejecución por confirmación y está la vía de una ejecución que lo llamamos una ejecución al toque, ¿sí? Para el caso específico de una ejecución al toque, la gestión es muy simple, es del margen máximo, se toma más o menos, yo tomo más o menos entre el 50, un poco más del 55% de lo que es bueno, entre poco menos o poco más del 50% de lo que es el margen máximo, tomando en cuenta la última referencia. Eso quiere decir que si aquí, bueno, esa es la referencia, ¿no? Entonces, si tomamos entre el 50%, si tenemos el 50% de lo que es el margen máximo tolerable del drawdown, que son 55, entonces el 50% de los 55 sería 27,5, por lo cual, digamos que el riesgo potencial empieza a contarse a partir de aquí, 27,5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el precio, digamos que se encuentre en este punto, bueno, a partir que ya entre dentro de lo que es el rango del margen tolerable, que en este caso son 55, cualquier precio dentro de ese rango de margen aceptable, digamos que puede ser un buen precio para una ejecución, ¿sí? Entonces, si aquí hay 27,5, o sea, uno cuenta 27,5, más o menos va a generar una cierta cobertura pequeñita, entonces más o menos se genera un rango de precios, todo esto mide 55, pues por lo cual un precio dentro de ese margen es un precio que uno podría volver a reejecutar. Entonces, así es como se maneja una reentrada, cuando es una ejecución al toque, pero hay que recordar, como le dije, la categoría específica de un tipo de entrada así es primer pico, retesteo de lo que es el primer pico y una ejecución al toque. Esa es la categoría y ese es el hilo para la cual uno toma una decisión basado en este caso, pues en la categoría, ¿ok? Por eso hago demasiado énfasis, demasiado, en comprender el maldito precio, en comprender las estructuras, porque una gestión, porque esto, si fuese un segundo pico basado en lo que ya hemos analizado, la gestión es totalmente distinta, porque cambia el modo de gestión. Ahí se pueden optar por estrategias de escalonada, como vimos en el australiano canadiense. Se pueden optar por estrategias distintas, ¿sí? Pero como no es el caso, pues se tiene que optar por estas vías que ya les estoy explicando, ¿ok? Es justamente entender en qué categoría se encuentra para saber cómo gestionarla. Y en este caso se gestiona de este modo. Como les dije, esa es la opción de al toque. La otra opción es por confirmación, o sea que dentro de ese rango de precio igual, espera cualquier vela de confirmación y posteriormente una ejecución, así de simple. ¿Sí? La de confirmación es más sencilla. Entonces, como ya sabemos que eso potencialmente igual va a volver a tender a subir, ¿sí?
volver a tender a subir. Sabemos que como todavía es el primer pico de la estructura micro, sabemos que en algún momento igual va a volver a tender a caer. Por lo cual ahí es donde ya encajaría lo que sería la entrada del segundo pico, lo cual tiene una gestión obviamente distinta, ¿sí? Y sabemos que una operativa aquí, pues obviamente obviamente tiene su riesgo porque es contratendencial, y sabemos que no va a ser todavía una operativa tipo swing, o sea, es decir, una entrada en corto, sube un poco, sacas beneficio y te vas. Más o menos los beneficios medibles en lo que son los primeros picos, igual depende un poco de términos de proporcionalidad, son más o menos 1.5 a 2, cuanto mucho, o sea, 2 a 1, estás fuera, 1.5 y estás fuera, ¿sí? Así se maneja en este caso lo que son los primeros picos, para que pueda hacer una entrada y que por estadística sea beneficiosa. ¿Listo? Y está ocurriendo algo similar en el australiano canadiense, pero fíjense muy bien, perdón, australiano dólar. Fíjense muy bien el contexto del australiano dólar. Es un tanto similar dentro de otro entorno. A ver, ¿dónde lo tenemos? Australiano dólar. Aquí está. Miren, este de aquí es un poco similar, pero como yo les dije, dentro de otro entorno, ¿sí? Dentro de otro entorno, es decir, que este ya lo habíamos analizado, ya habíamos visto que previamente esta era nuestra referencia, en su momento, este fue nuestro primer pico, este fue nuestro escenario de trampa, ¿sí? Y fíjense qué ocurrió, o sea, como yo les dije esto, hasta que no rompa esa referencia, ese nivel de referencia, no podemos asumir que el precio va a continuar bajando, o sea que todavía no nos convendría buscar entradas en continuación, ¿ok? Porque si la referencia hubiese sido rota, pues podríamos buscar una entrada donde, pues obviamente no contemplando el origen del movimiento, o sea, una reentrada en cualquier punto donde se pueda delimitar una contracción y buscar nuevamente una expansión, pero como no es el caso, que no es expansivo todavía, así que esto encaja dentro de lo que es la categoría de una reentrada de un segundo pico, o sea que técnicamente esto que estamos viendo aquí, o este movimiento que vimos aquí, fue una reentrada de un segundo pico, y esto que se está viendo aquí, pues es otro retoque de precio. Y fíjense, aquí es donde entra nuevamente otro tipo de categoría, lo cual es la siguiente. Fíjense, cuando hay un nivel generado, igual eso depende un poco de la calidad del nivel, pero vamos a hablar por media, ¿no? O sea, en media. Cuando hay un nivel generado, uno siempre tiene la opción de dos vías de ejecución, una ejecución al toque, una ejecución por confirmación. Siempre hay esas dos vías. Pero cuando el precio toca y vuelve a retestear, fíjense cómo está el asunto. Cuando hay un primer retesteo, o sea, yo le llamo primer retesteo, está la vía de, nuevamente, al toque, como lo suelo llamar, y nuevamente está la vía por confirmación, pero aquí viene la cosa, ¿no? Obviamente cuando uno ejecuta el toque no lo va a ejecutar de la misma manera que se ejecuta aquí, sino con las métricas que ya comenté previamente, y obviamente donde por confirmación va tomando sentido. Y si el precio, dado caso, en algún momento vuelve a retocar nuevamente lo que es el nivel del precio, se maneja totalmente distinto, o sea, ya no se maneja de la misma manera o no se debería manejar de la misma manera. Ahí lo que es una entrada, lo que al toque, yo las descarto totalmente, porque si recordamos el principio que he comentado en anteriores videos, es que en la medida que el precio va retocando lo que es un nivel, la probabilidad de reacción de dicho nivel cada vez va reduciendo. Va reduciendo porque es evidente que en algún momento puede fracturar el nivel, puede quebrar el nivel. O sea, cuando hemos visto que tengamos una línea horizontal y todo el tiempo tenga reacción, eso no ocurre. O sea, hay reacción, pero también hay un cierto quiebre. Por lo cual, a la medida que va tocando otra vez, pues esa probabilidad de reacción se va reduciendo, ¿sí? Entonces, como se va reduciendo la probabilidad de reacción,
hay que tener por medios externos algo que nos revalide o que nos valide de que realmente puede volver a reaccionar en ese punto, y es ahí donde entra lo que son las velas de confirmación. Es una validación bueno, una suma de probabilidad a un nivel, pues que obviamente va descendiendo su probabilidad en la medida que va retesteando, ¿sí? Ese es el concepto. Bueno, entonces, si hay un segundo retesteo, se invalida una gestión al toque y solamente tiene que ser por una vía por confirmación. Y si dado caso hay algún otro retoque, eso algunos rangos ocurre, ya sería de mucho mayor riesgo, inclusive la probabilidad es tan baja que vuelva a retestear, que es mejor ni siquiera por confirmación, simplemente ya descartar ese escenario, y si reacciona, pues actuar en función a la reacción, o sea, la reacción del siguiente movimiento, pero ya no sería lo más recomendable, pues, digamos que tener otra reejecución, ya sería demasiado y pues como ya les dije, mientras más va tocando, más existe la probabilidad de que en algún momento lo pueda fracturar, ¿sí? Hay que tomar muy en cuenta estos conceptos. Bien, como ven, así es como me voy actualizando, así es como le voy dando seguimiento. Lo tengo puesto por categorías, porque categorizarlo es más sencillo de darle un seguimiento. Uno de los problemas principales que he notado a través de la medición, ya saben que me gusta medir, y con los que le enseño, pues manejamos un archivo Excel en el cual pues me comparten, lo analizamos los datos y medimos. Y uno de los datos más interesantes que observo es que no tienen ni la menor idea, o todavía no les queda un poco claro en dónde colocar lo que es el riesgo, o sea, cuánto de riesgo asumir. Aún no les queda claro esa parte, y es por eso que lo empecé a categorizar, o sea, los empecé a poner en categorías, o sea, categoría de primer pico, categoría de segundo pico, categoría de fin de expansión, retesteo, categoría de bla, bla, categoría de esto, categoría de esto. Entonces empecé a categorizar, y obviamente cuando uno ya lo tiene categorizado, ya sabe cómo funciona esa categoría, es más fácil que entienda cuál es el riesgo potencial de esa categoría en específico, en lugar de que pues opera así creyendo y pensando que yo creo que ahí es donde me convendría. Entonces, en lugar de inferir al aire, pues es mejor tener una inferencia más sólida basado en los comportamientos más probables del precio. Entonces, así es como yo lo estoy manejando actualmente, ¿ok? Entonces, cuando yo hable acerca de categorías, pues ya sabrán de a qué me refiero, ¿ok? Entonces, simplemente entender el precio, en base a que tú lo entiendes, generan las categorías. Simple. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que ese Zoom les sea de utilidad, sobre todo para el cálculo de riesgo, sobre todo para entender un poco más el precio, ¿sí? Y pues ahí está. Que pasen una excelente noche y nos vemos nuevamente hasta el domingo para reanalizar los instrumentos y ver qué sale para esta semana que viene. Ahora sí, me despido. Que pasen una excelente noche.